El que tiene una finca en Vengan a Ver, una novia en Nueva York, un carro Lada del 80 y a Miguel Vargas, del líder político, ni tiene novia, ni tiene carro, ni tiene finca, ni tiene líder político. Señores, Guido Gómez Mazara tiene 2 expedientes listos para ser sometidos ante la Procuraduría General de la República en los próximos días. Los sometimientos serán en contra de Miguel Vargas, eterno enemigo de Guido, y de Abel Martínez, ambos candidatos presidenciales de la oposición. El gobierno del cambio le va a chuvar otra vez el Ministerio Público a miembros de la oposición con el objetivo de arrodillarlos y desaparecerlos políticamente. Yo les recomiendo a Miguel Vargas y a Abel Martínez que se mantengan durmiendo con ropa y con las medias puestas, porque ya se iniciaron las investigaciones y en cualquier momento les tocan sus puertas para ser apresados si es que Guido no cae preso primero. Todo parece indicar que Abinader y Paliza tienen las pretensiones de destruir por completo a la oposición para dar paso a una sola organización política mayoritaria que se perpetúe en el poder, algo parecido a lo que hizo el PRI en México, que gobernó por 70 años. Esto lo intentó hacer Leonel, aunque Danilo le dañó la vuelta, y después Danilo también lo intentó. Convertirse en un presidente eterno también son los propósitos de Nayib Bukele en El Salvador, y Luis Abinader ha demostrado ser un imitador innato de Bukele, o vamos a decir que Abinader quiere ser al menos una copia china de Bukele. Hasta en la forma de vestir de saco y jeans sin corbata, lo quiere imitar. Insólitamente, Abinader ya se ha autoproclamado como el Nayib Bukele del Caribe y ya ha pagado algunas encuestadoras y revistas internacionales para aparecer en segundo lugar después de Bukele en el ranking de presidentes de la región. Abinader ha comprendido perfectamente las lecciones de Mauricio de Bengoechea, su principal asesor, y sabe que la única forma de permanecer en el poder es dividiendo la oposición, destruyendo los partidos que no se le alíen y neutralizando a todos los líderes opositores que intenten sacar cabeza. Tal y como Bengoechea le ha enseñado a Abinader, el poder es para usarse y se usa sin piedad, de manera cruel y para destruir de forma total. Porque si golpeas la culebra y no le machacas la cabeza, ésta se va a levantar y se volcará contra ti, no con el propósito de herirte, sino con el objetivo de estrangularte y tragarte entero. Miguel Vargas, en el gobierno de Hipólito Mejía en 2002, fue quien trajo al país la constructora brasileña Odebrecht para construir el acueducto de la línea noroeste para abastecer de agua a las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. La construcción de ese acueducto, Leonel lo mandó al Congreso en 1999 para su aprobación, pero al ser Ramón Alburquerque el presidente del Senado para ese entonces y ser un hombre serio, no dejó pasar el proyecto, porque contaba con una serie de irregularidades y sobrevaluaciones. Cuando ganó Hipólito Mejía en el año 2000, tuvo que conspirar para sacar a Ramón de la presidencia del Senado
y poner a Andrés Bautista de Moca. Ya con Andrés a la cabeza, el Senado aprobaba todo lo que le enviaran y con todos estos proyectos hizo grandes fortunas en dólares. De hecho, Andrés Bautista estuvo preso por el caso Odebrecht, aunque luego salió libre diciendo que se trataba de un plan de Danilo en su contra. El acueducto de la línea noroeste se lo entregó Leonel a la constructora Andrade Gutiérrez en 1999, pero luego en 2002, entre Hipólito, Miguel Vargas y Andrés Bautista, se la quitaron y se la entregaron a Odebrecht, que llegaba al país por primera vez, traída por estos tres para construir ese acueducto a un costo de 2.500 millones de pesos. Ya ahí había una sobrevaluación de 1.300 millones, más del 50%. Y estos millones se lo iban repartiendo entre Hipólito, Miguel y Andrés. Pero Hipólito no pudo terminar el acueducto y Leonel lo continuó en 2004. Es aquí que entra Víctor Díaz Rúa como responsable principal de su construcción al ser el nuevo director de INAPA. En el gobierno de Leonel, esta obra se convirtió en un barril sin fondo, aprovechando Víctor Díaz Rúa para embolsillarse los primeros 800 millones de pesos en los gobiernos de Leonel. Finalmente fue inaugurada en 2006 y una obra que fue contratada por 2.500 millones de pesos con sobrevaluación incluida, terminó costando 8.300 millones, casi 4 veces su precio original. Obviamente, esto lo construyeron con unos 3.000 o 4.000 millones. Todo lo otro era sobrevaluación, robo y sobornos que se distribuyeron entre funcionarios del gobierno de Hipólito y el segundo gobierno de Leonel. Yo me sorprendí muchísimo cuando vi que por el caso Odebrecht fueron sometidos, allanados y apresados Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa, pero nunca llamaron ni para interrogarlos a Miguel Vargas, pero tampoco a Hipólito Mejía y mucho menos a Leonel Fernández. Lo que quiero significar es que no es de ahora que Miguel Vargas viene robándole al Estado. De hecho, cuando Miguel dejó el Ministerio de Obras Públicas en 2004, salió como uno de los hombres más ricos y poderosos de este país, con inmensos solares en todo el polígono central de Santo Domingo. Inició la construcción de grandes edificios como Novo Centro y la Torre Caney, y compró otros grandes edificios ya terminados, como el edificio de aduanas en la avenida Lincoln. Obviamente, ya Miguel tenía sus millones cuando entró al gobierno en el 2000, pero solo le bastaron 4 años en el Ministerio de Obras Públicas para que su fortuna se multiplicara por 100 y de ahí salió como el constructor y agente inmobiliario más importante de todo el Caribe en ese momento. Ya un hombre con tanto dinero, con tanto poder y tanta influencia, asumió el control del Partido Revolucionario Dominicano, pasándole por encima al propio Hipólito, que le había dado la oportunidad. En 2008, Miguel se convirtió en el candidato presidencial del PRD, en contra de la voluntad de Hipólito, y le sacó un 40% de los votos a Leonel, que sacó un 54% en las elecciones presidenciales. En el 2011 se creó otra crisis en el PRD porque Miguel quería ser el candidato presidencial otra vez para las elecciones de 2012.
aunque esta vez Hipólito terminó imponiéndose. Y así continuaron esa pugna interna. Terminaron sumándose todos los altos dirigentes del PRD en contra de Miguel Vargas, tratando de sacarlo de ese partido. Todos recordamos los famosos sillazos. Pero por más que lo intentaron, por más que lo enfrentaron, no pudieron con él, y Miguel Vargas terminó adueñándose del PRD, y hasta el local principal del partido era de él. Al grupo de Hipólito y a todos los dirigentes importantes no les quedó de otra que dejarle el PRD a Miguel y crear un nuevo partido llamado PRM. Guido Gómez Mazara, que era del equipo de Hipólito, ya había tenido múltiples enfrentamientos legales con Miguel, y lo que hicieron fue dejar a Guido dentro del PRD para que tratara de destruirlo dentro del mismo partido, así como también intentaría destruir al propio Miguel Vargas. Una vez las fuerzas peñagomistas se dividieron entre PRD y PRM, comenzaron los enfrentamientos legales y hasta personales entre Guido y Miguel. Guido no buscaba ser el presidente de ese partido, ni buscaba ser el candidato presidencial, ni tampoco le interesaba quedarse con el partido, sino su propósito era destruir el partido y destruir a Miguel. Esto no fue posible, y cuando era obvia una victoria contundente del PRM en 2020, faltando 2 meses para las elecciones, Guido se juramentó en el PRM. Entre los sometimientos que le hizo Guido a Miguel están una querella penal por mal manejo de 1.200 millones de pesos del PRD en 2015. Después le hizo una serie de sometimientos en distintos tribunales, incluyendo el Superior Electoral, el Superior Administrativo y el Constitucional. Prácticamente, Guido le estaba haciendo la vida imposible a Miguel dentro de su propio partido. Ya más recientemente, Guido sacó una auditoría que revela un desfalco de más de 2.000 millones de pesos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras Miguel fue el canciller. Cuando Miguel comenzó a gestionar las alianzas, Guido advirtió que ya estaba lista la auditoría del Mirex y que habían 1.200 millones de pesos que no aparecían, refiriéndose a que probablemente estaban en los bolsillos de Miguel Vargas. El expediente de ese desfalco aún no se había elaborado, pero parece que ya está listo, aunque se sigue investigando a Miguel Vargas por su gestión como canciller y por otras cosas que lo involucran directamente con corrupción, robo, asociación de malhechores, falsificación y otros actos indecorosos en contra del pueblo dominicano. También quieren reiniciar el caso Odebrecht, ya que fue un fiasco total en República Dominicana. Mientras en otros países cayeron presos hasta presidentes por los sobornos y la corrupción de Odebrecht, aquí hicieron un allante con unos cuantos y ya están todos en sus casas cogiendo aire y mirando Netflix. Pero el caso Odebrecht lo están por reabrir para que empiece un nuevo juicio que incluya todos los sobornos, todos los robos, toda la corrupción, todos los entramados y asociación de malhechores. Pero esta vez, empezando desde el día 1 cuando vino esta empresa brasileña al país en 2002, hasta el 2019, cuando tuvo que irse. Esta vez, también se van a incluir a los consorciados, es decir, a las empresas
que hicieron las construcciones de Odebrecht en el país, como el grupo Estrella de Manuel Estrella. Y es aquí entonces cuando van a incluir también a Abel Martínez por el mal manejo de las aprobaciones de la Cámara de Diputados cuando él era el presidente y por los cientos de millones de dólares que recibió por parte de Odebrecht. Esto pudiera parecer persecución política, pero si Abinader quiere perpetuarse en el poder, ya que no cuenta con la popularidad, la libertad y el deseo de gobernar bien que tiene Bukele, por lo menos puede hacerlo si elimina casi por completo a la oposición, y esto solo se logra atacando sin piedad, sobre todo porque estamos ante una clase política podrida, corrompida de arriba abajo. No existe uno solo que no tenga cola que le pisen. No existe uno solo con las manos limpias. Y por eso, Luis Abinader, que está en el poder ahora, se puede aprovechar para someterlos y apresarlos a todos. Claro, solo los de la oposición, porque el objetivo será perpetuarse en el poder hasta que sea viable. Tal vez hasta el 2040 o 2050 o más para allá, quién sabe. Pero las cosas no se quedarán en Abel Martínez y Miguel Vargas. Vienen por más. Jenny Berenice y el Ministerio Público están calentando sus neumáticos y cuando arranquen, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández quedarán de pie, pero mucho menos empresarios, por más poderosos y adinerados que sean, pero tampoco militares, por más rangos que tengan, o al menos eso espero yo, porque no podemos tener vacas sagradas en este país, o to toro o to vaca. Ya cuando Abinader salga del gobierno, así sea en el año 3000, entonces le metemos mano a él y a sus funcionarios, que son todos corruptos, capos y lavadores, con 2 o 3 excepciones.